En este vídeo vamos a hablar un poquito de historia y de cultura de España, porque vamos a hablar de una de las ciudades más emblemáticas de España, de una de las ciudades más históricas de España. Vamos a hablar de Toledo, la capital de Castilla-La Mancha. Toledo es una ciudad conocida como la ciudad de las tres culturas, porque en el pasado en esta ciudad convivían tres culturas, convivían cristianos, judíos y musulmanes. Llama un poco la atención que estas tres culturas tan distintas, estas tres religiones tan distintas, pudieran convivir conjuntamente. Pero sí, hubo una época en la que en esta ciudad, en Toledo, convivían las tres culturas y no había ningún problema. Todos eran muy felices. Toledo es una ciudad preciosa y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1986. Los musulmanes conquistaron parte de la península ibérica y en el año 711 conquistaron Toledo. Y para los musulmanes, Toledo fue una ciudad muy importante. Pero años más tarde, Toledo es conquistada o reconquistada por los cristianos. Las tropas del rey Alfonso VI conquistan Toledo en el 1085. Y a partir de ahí, Toledo se convierte en la capital de la monarquía castellana, en lo que sería España antes. Técnicamente no podemos hablar de España en el 1085, pero sí que lo que sería la base de la futura España, pues Toledo era la capital. Y durante esta época, en el siglo XII, en el siglo XIII, en el siglo XIV, para Toledo fue una época de esplendor, fue pues la época de oro, podríamos decir, porque al ser la capital del imperio, pues tenían muchas riquezas, mucha gente acudía a la ciudad. Bueno, fue el mejor momento para Toledo. De hecho, en el siglo XVI, España era un imperio muy grande y Toledo era la capital de ese imperio. Entonces, Toledo era una de las ciudades más importantes de toda Europa. Pero en el 1561, Toledo deja de ser la capital del Imperio Español y Madrid se convierte en la nueva capital. Entonces, a partir de ese momento, a partir del 1561, Toledo pierde importancia. Por tanto, comienza el declive de Toledo. Como antes hemos hablado de que en esta ciudad convivieron judíos, cristianos y musulmanes, pues hay varios monumentos o varios sitios que representan estas tres culturas diferentes. Entonces, una cosa que tienes que ver es la catedral, ¿no? La catedral que representa a los cristianos. Pues la catedral es quizá lo más importante de Toledo. Y en esta catedral hay obras del Greco y también de otro pintor español, en este caso, muy importante, Goya. Después también puedes ver la iglesia de Santo Tomé, porque ahí está una de las obras más importantes del Greco, el entierro del conde Orgaz. Y si ahora hablamos de los judíos, en Toledo hubo más de 10 sinagogas, pero la sinagoga de Santa María la Blanca se cree que era la sinagoga mayor de Toledo, así que esta sinagoga es una visita obligada. Y por último, de la cultura musulmana, tenemos la mezquita del Cristo de la Luz, que también es una mezquita bastante importante, porque con Toledo podemos explicar muchas partes de la historia de España. En este vídeo vamos a hablar un poquito de historia y de cultura de España, porque vamos a hablar de una de las ciudades más emblemáticas de España, de una de las ciudades más históricas de España. Vamos a hablar de Toledo, la capital de Castilla-La Mancha. Toledo es una ciudad conocida como la ciudad de las tres culturas, porque en el pasado en esta ciudad convivían tres culturas, convivían cristianos, judíos y musulmanes. Llama un poco la atención que estas tres culturas tan distintas, estas tres religiones tan distintas, pudieran convivir conjuntamente. Pero sí, hubo una época en la que en esta ciudad, en Toledo, convivían las tres culturas y no había ningún problema. Todos eran muy felices. Toledo es una ciudad preciosa y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1986. Los musulmanes conquistaron parte de la península ibérica y en el año 711 conquistaron Toledo. Y para los musulmanes, Toledo fue una ciudad muy importante. Pero años más tarde, Toledo es conquistada o reconquistada por los cristianos. Las tropas del rey Alfonso VI conquistan Toledo en el 1085. Y a partir de ahí, Toledo se convierte en la capital
de la monarquía castellana, en lo que sería España antes. Técnicamente no podemos hablar de España en el 1085, pero sí que lo que sería la base de la futura España, pues Toledo era la capital. Y durante esta época, en el siglo XII, en el siglo XIII, en el siglo XIV, para Toledo fue una época de esplendor, fue pues la época de oro, podríamos decir, porque al ser la capital del imperio, pues tenían muchas riquezas, mucha gente acudía a la ciudad, bueno, fue el mejor momento para Toledo. De hecho, en el siglo XVI, España era un imperio muy grande y Toledo era la capital de ese imperio. Entonces, Toledo era una de las ciudades más importantes de toda Europa. Pero en el 1561, Toledo deja de ser la capital del Imperio Español y Madrid se convierte en la nueva capital. Entonces, a partir de ese momento, a partir del 1561, Toledo pierde importancia. Por tanto, comienza el declive de Toledo. Como antes hemos hablado de que en esta ciudad convivieron judíos, cristianos y musulmanes, pues hay varios monumentos o varios sitios que representan estas tres culturas diferentes. Entonces, una cosa que tienes que ver es la catedral, ¿no? La catedral que representa a los cristianos. Pues la catedral es quizá lo más importante de Toledo. Y en esta catedral hay obras del Greco y también de otro pintor español, en este caso, muy importante, Goya. Después también puedes ver la iglesia de Santo Tomé, porque ahí está una de las obras más importantes del Greco, el entierro del conde Orgaz. Y si ahora hablamos de los judíos, en Toledo hubo más de 10 sinagogas, pero la sinagoga de Santa María la Blanca se cree que era la sinagoga mayor de Toledo, así que esta sinagoga es una visita obligada. Y por último, de la cultura musulmana, tenemos la mezquita del Cristo de la Luz, que también es una mezquita bastante importante, porque con Toledo podemos explicar muchas partes de la historia de España. En este vídeo vamos a hablar un poquito de historia y de cultura de España, porque vamos a hablar de una de las ciudades más emblemáticas de España, de una de las ciudades más históricas de España. Vamos a hablar de Toledo, la capital de Castilla-La Mancha. Toledo es una ciudad conocida como la ciudad de las tres culturas, porque en el pasado en esta ciudad convivían tres culturas, convivían cristianos, judíos y musulmanes. Llama un poco la atención que estas tres culturas tan distintas, estas tres religiones tan distintas, pudieran convivir conjuntamente. Pero sí, hubo una época en la que en esta ciudad, en Toledo, convivían las tres culturas y no había ningún problema. Todos eran muy felices. Toledo es una ciudad preciosa y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1986. Los musulmanes conquistaron parte de la península ibérica y en el año 711 conquistaron Toledo. Y para los musulmanes, Toledo fue una ciudad muy importante. Pero años más tarde, Toledo es conquistada o reconquistada por los cristianos. Las tropas del rey Alfonso VI conquistan Toledo en el 1085. Y a partir de ahí, Toledo se convierte en la capital de la monarquía castellana, en lo que sería España antes. Técnicamente no podemos hablar de España en el 1085, pero sí que lo que sería la base de la futura España, pues Toledo era la capital.
Y durante esta época, en el siglo XII, en el siglo XIII, en el siglo XIV, para Toledo fue una época de esplendor, fue pues la época de oro, podríamos decir, porque al ser la capital del imperio, pues tenían muchas riquezas, mucha gente acudía a la ciudad, bueno, fue el mejor momento para Toledo. De hecho, en el siglo XVI, España era un imperio muy grande y Toledo era la capital de ese imperio, entonces Toledo era una de las ciudades más importantes de toda Europa. Pero en el 1561 Toledo deja de ser la capital del Imperio Español y Madrid se convierte en la nueva capital. Entonces, a partir de ese momento, a partir del 1561, Toledo pierde importancia. Por tanto, comienza el declive de Toledo. Como antes hemos hablado de que en esta ciudad convivieron judíos, cristianos y musulmanes, pues hay varios monumentos o varios sitios que representan estas tres culturas diferentes. Entonces, una cosa que tienes que ver es la catedral, ¿no? La catedral que representa a los cristianos. Pues la catedral es quizá lo más importante de Toledo. Y en esta catedral hay obras del Greco y también de otro pintor español, en este caso, muy importante, Goya. Después también puedes ver la iglesia de Santo Tomé, porque ahí está una de las obras más importantes del Greco, el entierro del conde Orgaz. Y si ahora hablamos de los judíos, en Toledo hubo más de 10 sinagogas, pero la sinagoga de Santa María la Blanca se cree que era la sinagoga mayor de Toledo, así que esta sinagoga es una visita obligada. Y por último, de la cultura musulmana, tenemos la mezquita del Cristo de la Luz, que también es una mezquita bastante importante, porque con Toledo podemos explicar muchas partes de la historia de España.